Tipalki pu marki, penten marki tipalki. Pu marki, kuifi. Kin tualu lawan. Kalian mereka pun kuifi lawan. Hei mo fen hei pui, kin tuingan. El pichicura Fantena que fue. Al medio, ni el que fue ni chichaoyen. Ni chayen ni y feiti bufei. La wen kintupe fulu feiti mankian. Mankian kuifi kinye wentru meli pataka chipantumu. Machuentru ikefel. Seuma que fue rally ta kulchun pikita puinka. Seuma que kulchun ta seuma que fue bichipantumu. Ngani pa que fue tipche kura tukupel kulchun mo. Kawan mancan, lekak keluar kita lekak keluar kuramu. Dari nefitiku, saya, ninja kurak, kita cak kurak berarti ninja multiple. Ini bukan itu si mancan. Ni el que fue que la pique fue ni abuela yem. Y entonces a pepatur que yo en pu compañ. Inchen pelan kinyam tempen pirki kangelo fue penepo. Y soy ponu lafken amule chayen ko. Amuli y soy ponu lafken pe ikitilikan kura con pelo ralim. Ada que tinggi muy vuelta tutorial. Muy fue tutorial Turki. Wesa pirke fe. Ayei. Amule ante amutoy inti ngelu fe. Chipotoko konoan pirke. Wiwun. Sakwa wasi. Ayenye pa que fikinya chayen ko. Chumikan ta chi chayen somonge fula chuma fuenchi begi. Potoko lu. Mejor que me na come soam nagan fuskri ni piu ke pirke. Ini pengen Turki. Wilkai panai namun. Panai namun, kangen namun panai. Pit kuramu panolu. Wenun to iklay ni namun. Pitimo chem na upui. Ano na upui ni namun. Kangelo namun kana na upui. Chungwalay rume, wenun tuwalay ne punamun. Kurau upui ni punoy namun. Wisay mange merke fui namun. Chumal fe enfine. Kastika que no filnge. El otro fingenye namun ni tekautuam. Pirke fui tepu machi. Tipawalay, adiga Kalian. Pangwes ninger ke fui. No. Tipalay. Amutu iti che pun ke parke. Ngan mani ngepai wisanger ke fui no. Wichame ki komlof. Mali mari lof. Nayema pobingi. Malay, wun mai, ada ini pukompan, ada ini familia alulaway. Nafta parun mangerke. Chalwa korengo maluponi in pirke. Ada wun manu liwen kaputui. Saya chalwa koreton. Intiin. Itu kenangan. Ngilatun mayo ilal kaungi chipalay. Ilkan tulngi chipalay. Ilan mangai. Wallahi kalian. Itu mo nasi tung ngasui, ilan mangasui, parun mangai, susu kaping mangai, tipen kaping mangai. Allah lagi dia. Meliante no refkurawa ni piu ke kom. Inche seu chipalan. Ta chikuramu pi. Tiket terus hamgar tabulai ngawalwan. Hamgar tabulai ni peralan keping kurawan. Chipalan. Kinya shumpal ayeneo. Vi kulpa pa iken, tray pa ikefin, well vi nyeneo futachimapumo, kola kurawan. Entonces ngiyatud mga Turki que ni picar de agua no afiel ni pu familia. Lafken tu yaule, fillas tu la yaime. Pekan kala ya fime, jaskul chela yaime, ngamal chela yaime.
me felen moi me theo la ngen lafken ngaloi me pinger kinyi chalinta kungen. Hamget kon kule sayen ke fui pura. Tinalulen, ni penalen. Walau tongwalan ke fui. Kom ngang ka suwe ke fui. Ka suwe ngang feita pura wit ke fui ngawalwan. Mafal tachimapumope. Kom kulien chipalo. Kom kufulpe. Chipay lafken kom hasta kom lafken apoy chalwamu. Kollosmu, lokomu, piwarmu. Kom yupe chipay kom ngam lafken tun chipay. Kuli ngen lafken timun ngiti wanchu. Itu marlin ke fui ngawalwan. Poco fabrica mulin ke fui, fabrica mulin ke fui. Basket. Feiti mai después por año pia mamule itate. Singa kon kale lafken, singa kon kale. Por el conocimiento mapuche, en el respeto que tiene la naturaleza del pueblo mapuche, la tierra es nuestra madre. Y si decimos madre la tierra, de la tierra depende la vida de todo ser viviente. Por lo menos un árbol, un bicho, un ave, todos somos seres vivientes. En nuestro conocimiento mapuche, es el respeto que hay con la naturaleza. Una madre es sagrada porque de ahí depende la vida. Betul ni rupa nanti entrega nyewan teo piche nyewan tan ni fui mapo komple recorria o ni kine el school ni tipla muy faple miau komple tan tam le fui filem le fui mauisa tipla fil clase mauisa foye luma temo le fui tipla bueno en igual en ko fitin chinuni ni traen ko tim ka el vecina ka ni traen ko ka rex que ni traen con chef aple. Aquí el primer patrimonio que nosotros tenemos más cercano es que el Tren. Aquí, por ejemplo, Guayameo dije el Tren es Nizopulli, su nombre que lo tiene antiguo, Nizopulli. ¿Quién no me vuela el que fue? Si para que la quien, hey, tú te amas por le fui. Chemo, hey, tú cuidan. Hasta que pague, leche. Los años antepasados, cuando salió la mar, ahí se salvaron toda la gente. Hey, tú pues decirlo. Pues, la farsa, pesquese, y pues. Niños que salían flotando, llegaban ahí junto con las culebras, sapos, lagartijas, todo. Salió el mar el año 60 también salió el mar, yo no soy niña, pero dicen que ese cerro creció en ese tiempo. Después en el maremoto ahí vino a salvar todos los gente que vivía ahí. Hasta los chicos lo tiraron en el canal otro lado, llegaron ahí, todos salvó ahí. Se salvaron, la mayoría de la gente se salvaron a su alrededor. Si bien al río no llegaron, pero sí a su alrededor. ¿Qué fue? ¿Quién andamos de volar? Kai se tu chewala de chewin se tipo nauto, se tu vincul kai que fue na vuelva. Y de ahí el Caicay se desapareció y solo quedó el Tren. Y se tu vuelva de Caicay, se tu con los capilares. Se tu Tren, la falla que fue na vuelva. Es que fue no samkan. Tú dices que está que te rumba ni nada. Unió femche unió se amo y gatun mutapam ni se miau kinya visa pelo primero ni meliam ni gatun trau que fui le puento después me le kinyepcha kinyante por un el que fui un mundial sem kien mundial se diciembre mundial enero por un
y me dice que no le quiero que Kusa quería pande de tranca, el oficial que me tengo, que me enseñaba todo que se cuide. Se fue muy chiniquimien, fue muy chiniquimien que fue el cuifimo, entonces quimien que las que no cuché, las que no cha, que me llaman fui, ya que me que perur, que me que ti salvo, me que loco, fui que fui que che. Que me perur man men mulasken, tan ya te man men. Como símbolos patrimoniales. Ya sea Manquián, también por acá al sur aparece el abuelito Huentrellao. Es exactamente similar la historia que existe acá en Pucatrihue. También ahí cuando se va a hacer el Ñillatún en Pucatrihue, primero van a alojarse allá. Todos los jefes de oración, todos los jefes del Ñillatún van a alojarse y a pedirle permiso al Taitita Huentrellao para hacer el Ñillatún. Yo te digo a nivel lafkenche, la mayoría de los ñillatúes se hacen a orilla del mar. Y también tenemos el chumpal, que también es la mujer, la serena que dice los huencas, ese se llama el chumpal en mapuche. Con el lonco que fue, lonco que fue, hasta que el lonco que fue la abuela de Chumpal. El chumpal se enamora también de la niña jovencita, hay chumpal hombre y mujeres. Se enamora de las niñas jovencitas, de los jóvenes jovencitos que todavía no tienen noviazgo de nada. El tipo más le dice fue, al que el lonco, con el lonco va hasta tu net, que el lonco se le un padrón, es la frente de que viene la abuela de. El tenía el leo, pues, del Fabián, del Rulo. Cuidado, al che, jamás man, la Afkentun pifina donde vamos a mariscar. Ese es la Afkentun. La Afkentun me hay en loco, me hay en chape, me hay en rulama. Fin, sang un inchin mapuchengan. El Afken Mapu es todo lo que contiene mar y tierra. En nuestra cosmovisión, si yo me gano entre el mar y la tierra, yo miro hacia el mar, hasta ahí el Afken Mapu, en mi territorio, de mis hermanos, no mío, de todos mis hermanos. Y hacia la tierra, hasta donde llega la vista, ese es el Afken Mapu. Y eso es nuestro lugar sagrado que nosotros debiéramos proteger, defender, como sea. El Estado, principalmente el mapuche, lo ha estado a una represión, siempre imponiendo las ideas, costumbres ajenas a lo nuestro, a nuestra cultura, a nuestra espiritualidad, nuestra cosmovisión, nuestros patrimonios culturales que tenemos nosotros, el atropello, nuestra tierra, usando sus megaproyectos, su progreso que dicen, gran progreso, que ellos dicen, pero el progreso para nosotros no es realidad, porque aquí se beneficia solamente los que tienen mucha plata. Por ejemplo, acá donde pasan estos caminos, aquí hay un antiguo tren, lo que va en la zona de Maiquillahue. Y aquí el tren también, pues el tren ya fue destruido en 2 oportunidades, creo yo, porque lo del año 60 cuando pasó el primer camino y después ahora con el progreso actual que es la carretera. Se advirtió que el tren iba a ser destruido. Se le dijo al jefe de la obra que estaba haciendo la carretera. Se citó al director de Obras Públicas en ese caso. Se le dio a conocer que era un patrimonio cultural, espiritual, de gran significación natural para nosotros. No se hizo caso, se ordenó el trabajo, se dinamitó ese cerro, la pata del Tren, Namun Tren. Ese que siempre dijo las abuelitas, que el Tren principal acá, está coja. No está como antes. Se veía bonito más porque no lo molestaban, lo miraban más como estaba con su matita, tenía de toclas y matita, remedios, todo ese tren. Pero después lo rozaron, el caminero, que sacó para estar ahora no lo hay ver. Claro, eso fue como en el año 60 en adelante, cuando primero destruyeron aquí por el camino del cerro, le cortaron todos los pies también los cerros, quedaron, yo le digo así, no sé si malamente o buena, le cortaron todos los pies a los cerritos por acá. Claro, el tema de la carretera aquí fue el 6 y 7
de julio de 2005. Firme, señora, me decía. No voy a firmar yo. Pero no, ¿cómo no va a querer el camino progreso? Buen camino va a tener, señora. No voy a firmar, le decían ellos, porque ella no firmaba y yo tampoco no firmaba. La otra gente lo firmaron por la fuerza, con amenaza, porque a mí aquí nosotros también lo amenazaron. Mira, usted no firma aquí, van a venir, lo van a detener, lo van a notificar, lo van a citar. De tanto había entrado ahí a la fuerza para ir a cortarlo ese mata que se ve ahí. Entonces ella fue también en privado y yo también fui así, ¿verdad? Entonces ahí cuando salieron en el camino ahí, aquí es que vamos a hablar, dijo los trabajadores. Te vamos a llevar carabineros, le dijeron ellos. Llame nomás, le dijo. Yo también te lo voy a llevar carabineros, le dijeron. Que también estaba parado al lado de mi hija. Y trajeron máquinas. Nosotros fuimos aquí acosados por carabineros, mi mamá en ese entonces 83 años y yo sola. Ese rato llegó carabineros cuando empezaron a trabajar ahí. Carabineros llegaron y aquí cercaron también. Pasaron 2 hebras alambre, plantaron estacas aquí adentro. ¿Y qué pasa aquí? Que me dejaron todo destruido. Dejaron todo destruido, los cercos, invernaderos, plantas medicinales que teníamos. Todo se terminaron. Lo hacen sufrir mucho porque en el invierno nosotros el agua que baja con toda tierra hasta entra en la casa la tierra. Y más que me voy a cada uno que me voy a ir a cada uno país carretero, pero le repocha y le más cada uno ahí me vega. Y también fui procesada para eso y sigo procesada. Pero yo tampoco no sé cómo vamos a revertir eso también porque en este caso es un particular en el que a mí me demanda. En la empresa Gutiérrez, Ramón Gutiérrez se llama el dueño de la empresa. Sino que nunca viene uno. Más perdición es carretera que hay. Porque nosotros ahí en el territorio de mi marido, desde comunidad, nosotros somos todos de una comunidad mapuche aquí, y nos está afectando harto con esa caída de agua que tienen, una alcantarilla que pusieron sin conocimiento de nosotros, nos vinieron a conversar con nosotros. Cuando supimos, cuando nosotros los tenían puesto esa alcantarilla, entonces esa agua nos está afectando porque nosotros bebemos de esa agua. Pero cuando llueve se pone totalmente turbia, espesa el agua que no se puede tomar, no se puede beber a nada. Porque toda una vida nosotros hemos tomado esa agua limpia y purificada y ahora que vengan a contaminarnos, entonces nos está dañando bastante esa agua y no tan solo nosotros estamos bebiendo agua, estamos bebiendo los vecinos igual esa agua. Así que la carretera una parte destruye y una parte a lo mejor, bueno, para ellos no le va bien, pero hay parte que también se destruye, aquí nosotros lo están destruyendo en cuanto a esa agua contaminada. ¿Por qué? Porque nos están afectando en la calidad de vida. Entonces, eso no es vida para un mapuche, como nosotros como vivientes de aquí. Y no puede ser que nosotros lo sigan metiendo porquería para abajo en esa agua. Porque nosotros no seremos mapuche, pero no vamos a estar bebiendo esa agua que no es agua. Y el año 70, entre el 69 y 70, destruyeron el cementerio. Donde aquí nosotros tenemos, no sé si indicarlo un poco, este camino aquí estamos nosotros pisoteando en la tierra de nuestros antepasados. ¿Qué pasa acá en Mehuimbajo, por ejemplo? ¿Qué pasa? Acá tenemos un cementerio y ahora tenemos encima de ese cementerio mapuche antiguo, donde están nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hay una iglesia católica. De repente con toda pito manchana no fue eso que no hay la pena. Y los militares con fusiles se dieron el gusto de balear al manchán y le sacaron pedazos. Le han tirado cosas, lo destruyeron para saber realmente si es una piedra o una persona o algo. Cada quien que te un chipo arco me hablo, salcato ello y un chipay ni chumpiro, ni el chumpiro, porque antes los veíamos una estatua con sombrero, pero ahora ni eso tiene, solo queda un pedazo de piedra y eso da pena mirarlo, porque antes no estaba así. Igual hay una roca muy bonita que es donde poseen los lobos, pero también le vinieron a bombardear y destruyeron la piedra. Ahora con lo que se llaman áreas de manejo, el Taitita o Estrellado está al medio de un área de manejo. Y es muy difícil que los peñes del sur trabajen bien, hagan sus guillatones como corresponde, porque
Si la gente, los dueños de áreas de manejo no le dan pasada para adentro y que vaya a hacer su ñillatún primero, no van simplemente. Ellos tienen que hacerlo desde lejos. Cuando pasó el tiempo de las mediciones, el 80, aquí nosotros nos afectó bastante, porque el título de merced no fue tomado en cuenta, que es esta. Y aquí la 10ª región pasó a usurparlo nosotros 7 hectáreas de terreno. Este cerro antiguamente no tenía dueño, dicen que era de nosotros, de nuestra raza, pero ahora viene un dueño fundo y cerró como él quiso, plantó pino, eucalipto y ahí está. Y yo cuando era chica, tenía entre 7 años, el fundo estaba mucho más allá, no acá. Ahora tomó hasta los mares. Que eso, los que tienen tomado ahí los fondos son terrenos indígenas, por lo que han buscado, han rescatado siempre a la gente en documentos. Pienso yo que la gente tenía que unirse más y recuperar el cerro, como Trenché, como se acababa de decir. De bosques ya no me vamos a hablar. De los bosques ya no queda, están depredados. La mayoría de los bosques están depredados. El bosque nativo se destruyó por la parte económica también. Que antes se empezó a botar los bosques nativos para exportar madera, para vender las maderas. Por causa de la plantación de pino, eucalipto, ni puinca, todo como inculpo. Taparle el inculpo, la niebla y la pedazo que más, replantación más. Chique tocani el mapuche, tocani el inculpo. Que ni cacho, pueden tocar el plantación eucalipto y pino tenía. Cuando en el tiempo de la dictadura se hizo la ley 701, empezaron a llegar las forestales y destruyó Montana y lo botó al barrer por gusto para plantarle vino. Entonces fue un tremendo daño a la naturaleza. Eucalipto plantación como veía la eco, fue importante como que hice. Y se fue mucho en el frente de que fue tan como lipan crante. Tan tengan un chirri y entonces me coptó con el pero nagan mumawa de corriente con el estero y uchuna y yo hice toma calén y gusto copo. Celco es un problema más que tenemos que viene del Estado. En este minuto ya no es de Celco, en este minuto no es de Angelini. Este minuto es directamente del Estado de Chile, de la CONAMA, de la COREMA, que no han sido capaces de resolver un tema que tendría que ya estar resuelto. Porque aquí con la experiencia que tenemos, el año 96, 98, fuimos capaces de sacar el ducto hacia otro lado, que no llegue al mar. Lo depositaron al río Cruces, hicieron pedazos, mataron al santuario, a la naturaleza, ni siquiera en 2 años, ¿ya? Ni siquiera pasó un año y los cisnes empezaron a morir. Y fue los cisnes la voz de alerta, la voz de alarma que se levantó para que la gente de Valdivia recién dijeran, oye, es verdad que hay dioxina, es verdad que el agua mata, es verdad que la celulosa es contaminante. Nosotros nos dimos cuenta antes, mucho antes. La autoridad quería traer el puerto, no sé en qué ir a quedar aquí en Ñigue Norte. Ese problema que teníamos dentro de todo el territorio de Ñigue Norte, que no le gustaría que vinieran a hacer un puerto donde hubo un hombre que protege la playa y un hombre mapuche. Y igual se va a destruir la naturaleza, el mariscadero, la gente ya no van a poder ir a marisquear, no vamos a poder ir a tirarnos a la playa porque van a ser los huincas los dueños, no. Vimos, hasta veula, catapu, que saulo, chemu, lafken miaulo, pu, basurero, pingi veula, café, pache, coyo, play, pache, fingan, tengo que malay, chem, ya que fichun cachal, malay. Ya tuve aquí que la gente fue la que chapale pay la gente que fue chapale pay porque tú tengas velay, tú tengas velay ya tunmo, tú tengas velay por un ya te me han igual, tú tengas velay la gente que la gente chacapo. Un patrimonio no puede ser tocado, dijo el presidente. Cuando dijo también que en las comunidades indígenas dijo no puede haber carretera, pero sin embargo lo hay en este momento. Aquí se ha hecho mucho atropello, en este caso como
la carretera, se engañó a los hermanos mapuches, haciéndolos firmar para poder ellos dar su autorización, entregando sus pocas tierras que le quedaban. Por eso que echámosle chipantu, echámosle lasken, man, café cheng molesta mangi namon minche, winkula mulero minche le ufurumeni namon karumi máquina. Fuimos hoy culpable puchepo, defende la iñi, cheng más pone carven mañal y que defende la iñan po. Y como te digo, pasa todo por eso, por la intervención occidental, por la intervención del Estado mismo, que no se respetan como debieran respetarse cada sitio, cada lugar sagrado de este pueblo. Me gustaría que nos miren como lo que somos, pero no con discriminación. El desarrollo mismo de los territorios debe pasar también por el manejo de lo que tienen, los derechos naturales, tanto en lo social, en lo cultural, en los pocos y nada de bienes que nos va quedando. Siempre tener agua, vivir, porque esa es la vida nuestra, vivir entre los árboles nativos, y mire ahora puros pinos, no hay árboles nativos, la naturaleza se destruye de a poco. Deberíamos ser nosotros en el espacio, ser dueños y no llegar a un puerto como querían los Huincas, porque van a destruir, ya Manquiande va a desaparecer. Quizá un poco presionar más a futuro, porque nosotros estamos haciendo un estudio antropológico sobre ese tema, para ver cómo va a reaccionar el Estado hacia nosotros hacia el Estado, no sé, ver la posibilidad, cómo ellos van a revertir eso, porque de alguna manera son ellos los culpables. El Estado tiene que dar libertad, tiene que escuchar las peticiones que el mapuche da, tiene que haber, como dice, diálogo, tiene que por lo menos dejar de reprimir al pueblo mapuche. Ahora mismo hay presos políticos, reclaman derechos y los pasan por terroristas, reclaman derechos que son justos, los pasan por delincuentes. Entonces, así no vamos a llegar a ninguna parte, va a ir empeorando las cosas, porque no solo ese mapuche está sentido ahí, sino todo el pueblo se siente. Es que todos los sitios ceremoniales, sitios sagrados, deben de ser protegidos, no solamente por los mapuches, y reconocidos por el Estado de Chile. Que el Estado le dé importancia a la cultura mapuche, que el Estado lo respete y de ahí que venga escalando, aparte de las autoridades regionales. Y eso me gustaría que siempre se respetara, la gente que viene de afuera tuvieran respeto ahí. La importancia de todos estos lugares son el recuerdo ancestral, porque tú sabes que la historia del pueblo mapuche no se escribió, la historia del pueblo mapuche se transmitió en forma oral y también en los gráficos que dejaron nuestras papás y nuestros chaqueché cuando hicieron sus trabajos, y ya sea en los cultrunes, ya sea en la pifilca, ya sea en los telares que hacían nuestras ñañas, nuestras cucheque papay. Entonces eso, ahí está plasmada la historia del pueblo mapuche, ahí donde se maneja la historia de este pueblo legendario, de este pueblo que fue atropellado durante tantos años por la corona española, y aún seguimos hasta hoy seguimos atropellados, hasta hoy seguimos aminorados por un gobierno, por un Estado que aún no es capaz de dar una solución a este pueblo. Porque estamos viendo que cada vez la situación es más grave, que nuestros jóvenes emigran al pueblo, que nuestros campesinos cada vez más pobres, cada vez menos tierra. Pero los Huincas siempre han hecho destrucción, nunca creen en la naturaleza. Todo lo que si dicen encima de Manquiano voy a hacer un camino, ya lo van a hacer. Esa es la destrucción para nosotros no es progreso esto. Aunque la gente digamos que va a ser progreso, no va a ser progreso para nosotros las comunidades. Porque para nosotros como mapuche, un gran atropello que nos invadieron nuestro patrimonio. Se destruye lo propio de lo nuestro. Lo cultural de nosotros no va a quedar. Yo me entiendo que no va a llegar nunca a progreso. En vez de llegar al progreso, más pierde uno, pues más no tiene nada. Para nosotros no es grande progreso, por lo menos una carretera. No es un gran progreso atropellar el mar, hacer un gran puerto.
No es progreso, por lo menos nosotros aquí lo acompañamos un patrimonio cultural y espiritual, que es Tren Tren. No es progreso que lo destruyan cementerios y rellenen caminos, y después pisoteen nuestros antepasados, los huesos de nuestros antepasados, pasen camiones, autos. El Estado le entregó derechos de subsuelo a Celco para ellos venirse en forma subterránea, pero van a tener que cruzar comunidades indígenas. Entonces, ¿dónde tenemos eso? ¿Dónde está el decreto 19.223 de la CONADI que las tierras indígenas no deben ser enajenadas? Que la mar se echa a perder, se ensucia, mueren los mariscos, mueren los pescados y mueren los animalitos que habitan ahí, pues sí, ahí hay toda clase de animalitos en la mar. Si el mar se ensucia, ¿de qué vivimos? ¿Qué comemos? Y los pájaros lo mismo, comen esos pescados muertos, mueren los pájaros. La mar está viva, la mar es un ser divino también. Para nosotros, quizás los que vienen de afuera yo creo que no es tanto, pero para nosotros sí, porque la mar es la vida nuestra. Así que nosotros no vamos a dejar parte alguna, que nos vamos a proteger contra una contaminación, contra lo que es una inversión de un particular para el trabajo de cientos de personas o de miles de personas, porque no solamente va a afectar a Mewin, va a afectar Queule, Tolten, y así hacia el norte va a seguir afectando. Entonces eso es algo que tenemos y por eso se está protegiendo el mar. Yo digo siempre a Manquián, les digo, si llega a venir el puerto, usted sabrá lo que va a hacer. Le entregamos el puesto a usted, porque él manda. Él es autoridad dentro de su territorio también. Siempre hemos dicho eso. Tala nuritachi mutewatachi winka anam ka pingele yangan. Temblita anam ka pinum lita anam ka kalip pingele yangan. Tampoco entiende upalula yangan. Prefieran anama yangan para vender pinyatangun yangan. Hay mucha falta de información acá, hay mucha falta de concientización del mismo pueblo por el mismo atropello y hay mucha gente que hasta este minuto no está tomando conciencia de lo que pasa, no está tomando conciencia y nos está valorando como tal. En eso estamos trabajando también, estamos conversando, concientizando de nuevo a la gente, porque en la educación que se nos dio se nos lavó el cerebro. ¿Cómo será que nosotros mapuche, que en la educación de historia lo vienen a decir que O'Higgins es padre de nosotros? ¿Cómo será nosotros como mapuche? Lo vienen a decir que España es nuestra madre. Entonces no es eso la realidad. Porque nosotros tenemos nuestras creencias, nuestras propias creencias. No así la religión, no así, tanto católica, evangélica, no, eso no pasa por el pueblo mapuche. Son culturas occidentales. Y por lo tanto nosotros en lo que creemos, en nuestros nehuenes, en nuestra fuerza, en los chayquecheyan, los que pasaron, los loncos que pasaron. Y esa es una creencia viva que aún está y por eso es que nosotros seguimos trabajando en lo que es los guillatunes, los guillabún que uno hace, ¿ya? Eso es lo que estamos haciendo nosotros, como pueblo, como vecinos, como cultura ancestral que tenemos. Entonces, por eso nosotros estamos conversando para dejarle eso a la futura generación. No a las futuras generaciones propias, sino también al mundo. Porque el mundo también tiene el ojo puesto hacia todos los pueblos del planeta, que nosotros los mapuches tenemos. Mucho me voy a el palo y como me leo la y cuy fincho le puedo bien leo la y antiguo era ya que me fui lo mongelen ahora no. Llegase a ver un ducto acá, ¿dónde va a quedar la gente de las comunidades? La gente, hay una gran cantidad de jóvenes mapuches que están emigrando hacia la capital, Santiago. ¿Qué va a pasar con esa gente si llega a haber un ducto, si llega a haber una contaminación, que se reconozca la contaminación en las costas? Vamos a tener que emigrar todos. ¿Y dónde vamos a llegar? Pues la gente se va a ir pobre de aquí y allá nos vamos a convertir en miserables. ¿Y para qué? ¿Para que se enriquezca un solo tipo? El Manquián hay una amenaza en puerta y a la larga, quizás si nuestros hijos, nuestros nietos no tienen la fuerza necesaria para luchar, van a hacer ese puerto.
Y eso es algo que no debiera aceptarse. Aquí quiere que la gente se vendan, o que todos nos vendamos. ¿A cuenta de qué? ¿1 año, 2 años, 10 años? ¿Y qué va a pasar con las generaciones a futuro? ¿Con los niños que vienen recién naciendo? ¿O con la gente que recién se está casando ahora, con los jóvenes? ¿Qué va a pasar con esa herencia que le vamos a dejar? Un puñado de cobardes, un puñado de gente ineptas que no han sido capaces de defender su lugar de trabajo. Entonces, eso es un atropello, eso es que el Estado de Chile no está reconociendo nuestros deberes y nuestros derechos como pescadores, como lafkenches, como mapuche que somos y como gentes originarias de acá. Que el responsable de todas estas destrucciones, de la cultura, de la poca tierra, de la pobreza que hay, es responsable del Estado, y el Estado tiene que escuchar. Ahí a lo mejor se puede revertir algo. Pero sin eso, si el Estado le escucha más a la plata, no va a haber caso. El mensaje que uno le puede dar a la gente, a los jóvenes en este caso, de que tenemos que seguir defendiendo nuestros derechos. Entonces, si los jóvenes quieren conocerse a sí mismos, acuérdense de su antepasado. Yaque cucu, yaque abuelo, ni chao, ni cupal, su generación, su genética. Y la reacción que tiene que tomar nuevamente el mapuche, como querer a su pueblo, querer a su gente, quererse a sí mismo. Chiquiche, pensaya que ni seguino a fiel de plantación que pinum lele, ni le en que mapo, ni plantan no a fiel eucalipto, plantan no a fiel pino, para que aprovechen su pedazo campo que ni le llegan que mapo para sembrar. Las tierras que hay que tienen, que no sigan siendo forestadas con eucaliptos, aunque se las regalen. Que nunca destruyan nada en la playa, no jueguen, no tiren piedras hacia el mar, no destruyan nada, porque dentro de esta agua, dentro de este territorio hay un dueño, que es Manquián. Y que defiendan sus derechos, defiendan su cultura, defiendan su conocimiento, que se hagan valer como personas, como mapuche, como hombres y como mujeres. No tramcan él, soy mayor que él, para que su mamá y su familia que me hace como falta por un gato en pie fiel familia, falta pero fui por mayor acá. Faltan muchas cosas que se hagan más concretas, ¿ya? Entonces, por ese motivo, todos los jóvenes y todos quienes nos escuchen, bueno, sabrán lo que tienen que hacer. Si nosotros teníamos idioma, teníamos religión, cultura, somos milenarios. Entonces no somos cualquiera. Somos de gran valor, como todos los seres vivientes de la tierra. Pues defender ni ahí más, pues si hasta tonte, pues mogelan defender ni ahí más, pues pichen más, pues incania fin, defender ni a fin, en casa un mo, mapuche un mo, incania ahí más, pues ganai tu ni ahí más. Manquián es un hombre muy respetado dentro de la cultura de nosotros. El Manquián es de gran importancia, de tenerlo aquí y darle importancia para siempre. Como una familia lo miramos a Manquián nosotros. Siempre, nunca jamás hemos mirado como otra persona de roca, no. Lo miramos como un hombre que existe todavía para nosotros. Y petuta melita Manquián tachi lafken, itu vikintul kali, hamgachi lafken kintul kali Manquián. Así el Manquián se quedó y también hasta ahora existe la piedra, existe Manquián y mucha gente todavía piden a Manquián en sus ruegos, en los ñillatunes que se hace para la abundancia de los mariscos, la abundancia de los peces, ¿no? Primero, antes de entrar en la roca, tenemos que pedirle que lo proteja para no haber accidente, no haber ahogo, no haber nada, y darle marisco y así sucede. Pero si nosotros faltamos respeto también nos castiga,
nos castiga sin pescado, sin marisco, sin nada. En chini mapuchengen ni inta con mañum kifin, mankian wentu mañum kifin, el uto te mukufil, lafkentun, nagi lafken, sangu kifin piu kemu, com nipu molfun, kume wentu pingeki mankian. Y en eso estamos nosotros ciertos que Él es como el intermediario que tenemos entre el hombre y el mar. Y es una de las creencias y es uno de los patrimonios que tenemos nosotros como Inal Afkenche Mankian.